Bueno, vamos a tratar de hacer un programa entretenido dentro de lo trágico, porque lo que nos está pasando es trágico y, en fin, la risa en los huesos, que decían los antiguos. Así está España en un esqueleto, viendo al payaso este disfrazado ayer de la dama de las camelias. Hoy hay un plano que lo saca el diario El Mundo, en que están los labios pintados de un fucsia rosito. El golpe de maquillaje que le hace una especie de acuchillado aquí, que es un marrón claro, marrón oscuro, para que se vea de lejos y no se vea tanto de cerca. Inútil, porque claro, la foto, el contraste, desde el fondo del patio de butacas donde no había nadie, pues lo verían bien, pero claro, de cerca daba un susto al miedo. Es American Psycho. O sea, es un peligro, pero para cualquiera que esté cerca. Y por desgracia, del poder estamos cerca todos, padeciéndolo. Pero bueno, antes tenemos que contar cómo está el tiempo. Alerta por tormentas, como no. Empieza en Navarra también. Qué costumbre, señor. La última pieza que se unió al escudo de España, que bajo el águila de San Juan, que no el de Franco, no la de Franco, el águila de San Juan es la de los Reyes Católicos, con Fernando el Católico se incorpora Navarra a la corona de Castilla, que no de Aragón, y ahí estamos. En el 12 ya estamos en marcha hasta ahora. Digo hasta ahora porque no sabemos lo que durará. Hoy es un día de mucho bochorno, en general, también atmosférico, y en Baleares de humedad, temperaturas muy altas y algún que otro desmayo. En Valladolid hace muy buen tiempo, dentro de que estamos a mitad de junio. O sea, llegaremos a unos 30 grados. La máxima nacional, Ciudad Real, Lérida y Zaragoza, con la humedad. Aquí hay río, pero es que en Zaragoza hay dos, el Ebro y el Huerva. La humedad de Zaragoza a las 8:30 de la tarde, noche, eso es atroz, atroz. Y la mínima, por decir algo, en Ávila, de los Caballeros y la gélida Lugo, 12 grados. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Y ministras, y ladrones y ladronas, y militantos y militantas, y prevaricadores y prevaricadoras, y corruptos y corruptas. Nunca en la historia de España, nunca, pero nunca jamás, ni con Fernando VII el rey felón, ni con el de las Mercedes, ni con ningún rey. Hemos tenido reyes malos, hemos tenido grandes ladrones. Valladolid, por ejemplo, es la primera vez en la historia de España, la primera y la última, en que un señor les estafa, les vende la capital del reino y luego se la vuelve a quitar. Duque de Lerma, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Será casualidad que sean rojos los que vienen a robar siempre. Pero lo que vimos ayer con este espectáculo del gueiso de la Moncloa disfrazado, estaba profundamente decepcionado. También estaba profundamente enamorado cuando pillaron trincando a su señora. Y ayer estaba profundamente decepcionado porque hasta esa mañana, creo que hasta última hora de la mañana, él no sabía que robaba Santos Cerdán. Es increíble. Sí que está profundamente decepcionado porque también el anterior robaba, Ábalos. Y además robaba gracias al tercero, que también él le calificó de un aizcolari de la democracia. Koldo era el que guardaba los avales previamente robados en una escalera, durmió en una escalera de un piso, custodiando así los avales con ese corpachón para luego, pues tanto, yo creo que iban a 1.000.000 por aval. Ayer, como está grabado, ha encontrado la UCO comunicado en que se atestigua que robaron las primarias. ¿Y qué creen que hicieron los del PSOE? Eso a los que apelan los chanquetes de Génova, diciendo esos votos del PSOE que están decepcionados. Pero si ayer ni a los que le robaron la Secretaría General fueron para pedir que se repitan las elecciones. Y hay idiotas que dicen que una moción de censura, ¿para qué? Para reforzar al delincuente. Pero es que
ayer nadie, Madina, al que le roban, estaba con Felipe González, un gran luchador contra la corrupción. Nunca ha habido tantos ministros que tuvieran que salir por casos de corrupción del poder. Pero entonces al menos se iban. Ahora no, ahora meten en la cárcel a los periodistas, a los jueces, calumnian a todo el mundo. Bueno, es la evolución natural del socialismo. Pero, dice, mi candidato sigue siendo Madina. ¿Y por qué no aprovechan ese acto homenaje a Rubalcaba, otro pájaro de cuenta? Pero al menos no era ladrón, era solo delincuente. Este es el que presumía de lo sé todo de todos, decía como ministro del Interior, mirando a los de Génova, que le salían los micrófonos por la ventana de Génova 13, todos de Interior. Estaban pared con pared, habían alquilado un piso al lado y conectaba con el despacho de María Dolores de Cospedal. Y ahí estaban. Y no fue para decir Felipe González, tienen que repetirse las elecciones. Este señor le robaron las elecciones. El Partido Socialista tiene que convocar unas elecciones, expulsar a este señor y mientras se prepara para defenderse en el Supremo, a ver si el partido vuelve a una senda democrática, patatín y patatán. Ni una palabra, ni una palabra. Antes morir que pecar de democráticos, claro. Pero lo cierto es que la Guardia Civil, en un homenaje, no sé si involuntario, a Pérez de los Cobos, un general extraordinario, que no ha llegado a general porque Marlaska y el Gueixo de la Moncloa lo han impedido, pues han hecho un trabajo verdaderamente de orfebre. Hay que ver cómo han hecho para que hasta los periodistas se enteren, cosa que hay que aclarar en España, porque lo que vienen, las nuevas generaciones, no saben leer y escribir, no tienen comprensión lectora. Bueno, han puesto bolitos, han puesto colorcitos, ponen fotos, signos, ahora leer aquí, apretar y se oye. O sea, es un mapa para indigentes intelectuales. Cualquiera lo puede entender. Hasta Begoña lo entendería. Bueno, casi, probablemente. Pero el trabajo de la UCO lo que hace es documentar la actuación delictiva de una banda de ladrones que no se corrompió en el poder. Llegó corrompida al poder, llegó para robar y no han dejado de hacerlo en ningún momento. Robaron las elecciones de su partido y hasta ayer, que robaron ya la vergüenza estética de cualquiera, el presidente del gobierno se fue a fingir que es secretario general de un partido del que no se entera de nada. Es un caso único. Las personas de su confianza, la banda del Peugeot, son los tres mosquepedros. ¿Te acuerdas? Ábalos, Colmo, Cerdán, los tres mosquepedros. Pedro Sánchez, D'Artagnan, siempre va con ellos. Bueno, pues eso. Tres de 4 ya están imputados. Y el cuarto, que es el jefe de la banda, pues vamos a ver qué pasa. No habla como presidente del gobierno. Él habla para su gente, para su banda. Los españoles no tenemos derecho a ninguna explicación. Bueno, es que esta gente estaba robando desde el gobierno, desde el Ministerio del Gasto, como se llamaba antes al de Fomento. Es a los españoles a los que les han robado. Cuando el sobrecoste en la obra pública para pagar las mordidas lo hemos pagado todos los ciudadanos. No, a los ciudadanos no considera que le tenga que dar ninguna explicación. Habla para su secta, para su banda y además tiene efecto. Disfrazado de doliente, parecía Juana la Loca, faltaba Felipe el Hermoso y estaba profundamente decepcionado. Lo repitió varias veces, 5 veces se mostró profundamente decepcionado. Era profundamente vomitivo ver a este tío disfrazado de Margarita Gautier. Era verdaderamente repugnante. Hoy los primeros planos son inclementes, los primeros planos de la prensa escrita donde tienes fija la foto. Pero la ampliación de la foto, que se puede ver en cualquier dispositivo, en el móvil, etcétera, Libertad Digital llevamos alguna extraordinaria, estamos ante un farsante que se disfraza para engañar a la gente, pero que se disfraza como si fuera Margot Fontaine en el lago de los cisnes. Y dice, pero este tío, ¿por qué se pinta? Porque es su naturaleza. Su naturaleza es la de un farsante, la de un titiritero, la de un delincuente, y no tiene solución. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? No sé lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que está pasando. Vamos a recordar un resumen solamente de lo que pasó ayer y luego continuamente van apareciendo datos
de los que formaban parte de la trama, pero que se han arrepentido o han dado el paso de colaborar con la justicia. Esta es la clave. No descarten que un día el Geiso denuncia a Begoña, porque es la única que le queda. Un día dirá, es que estoy profundamente decepcionado, la madre de mis hijos, de mis hijas, y es que tantos años... Claro, yo tenía que haber sospechado, me lo dijeron, hija, los prostíbulos, pero claro, yo venía, estaba profundamente enamorado, profundamente ciego como Bolaños, y es que no, comprendan, estoy muy destrozado, fatal, fatal. Qué vergüenza, qué pena más grande. Pues que sigo, o sea que todo... Ayer faltó esto, mientras, bueno, también aparecía la oposición y luego los cómplices. Hay un tío, el Turull, que este es un sujeto despreciable, un golpista repugnante, que está en el Parlamento. Dicen que es el gran, como diríamos, colaborador intelectual de la tiburona, que me hace mucha gracia a mí, la Miriam Nogueras. O sea, que entra, le falta el látigo. Un día, ayer iba ya de geisha, o sea, lo mismo cualquier día lo azota allí en las Cortes. Bien, pues Turull el otro día estaba, y ya 130.000 muertos, va al Palau de la Música, que es una guarida de independentistas. Y entonces, cuando llega ella, se ponen a gritarle independencia, independencia. Y el Turull, que estaba al lado de ella, hacía así. Se reía como el perro pulgoso de la tele. Una risa de hiena. Y ella estaba así, con ese aspecto de seminarista sin arrepentir, que tiene como Bolaños. ¿Han visto esa palidez clerical que tienen? Es una palidez de sacristía, de cera, de incienso. Buah, terrible. Bueno, pues se reía muerto de risa mientras le gritaba todo el público. ¿Creen que protestó ella? No. Aquí saben muy bien a quién le protestan y a quién obedecen. Y efectivamente, ayer quedó claro, primero, la naturaleza del poder de esta gentuza. Segundo, que los socios van a estar con ellos hasta el final. Y por lo tanto que el final será complicado, Daniel. ¿Qué tal, Federico? Levantado el secreto de sumario, a partir de hoy se irá añadiendo más contenido a la causa que implica a Santos Cerdán en el cobro de mordidas a cambio del amaño de obras públicas, entre otras irregularidades. El juez Leopoldo Puente le ha citado a declarar de manera voluntaria el 25 de junio, considerando que puede haber incurrido en los delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal. Tras haber renunciado a su escaño, no está claro si será juzgado en el Supremo o en la Audiencia Nacional. Hoy Sánchez despeja su agenda, se encierra en Moncloa y deja la atención a medios en manos de los ministros Óscar López, Félix Bolaños y Grande Marlaska. Feijóo protagoniza un mitin en Guadalajara y Abascal esta tarde una marcha desde Ferraz hasta Moncloa. El atestado de la UCO demuestra la existencia de una trama corrupta en el seno del PSOE y del Gobierno que llegó a percibir mordidas por valor de 1 millón de euros e indica el camino hacia una posible financiación ilegal del partido. Las grabaciones intervenidas a Koldo dibujan un entramado criminal que echó a andar en 2014, hace ya 11 años. La oposición exige la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. Los socios del Ejecutivo solo demandan más respuestas y Sánchez básicamente se limita a pedir perdón. Le escuchamos junto a Feijóo, Abascal y Turull. Pedir perdón a la ciudadanía, para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía, que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal. Mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios en el año 2027. Yo sé lo que tengo que hacer y comprenderá que yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al presidente del Gobierno en este momento como presidente del Gobierno de España. Yo no soy socio del señor Sánchez. Soy la única alternativa al señor Sánchez. Hay que ser sinvergüenza para decir que va a abrir una auditoría a su partido. Va a hacer también una auditoría a su familia. Todo lo que te rodea es corrupción, es porque eres el líder de la corrupción. Llevo 7 años denunciando esta situación en España y en todo el mundo. Nosaltres tenim un acord bilateral
Tenemos un acuerdo bilateral con el PSOE, tenemos una mesa de negociación en Suiza y este acuerdo y este apoyo va en función de los acuerdos que alcancemos. ¿Quién firmó esos acuerdos? Santos Cerdán. Ayer se recuperaba, claro, en esto las redes y sobre todo la gente que les tiene tomada la medida tiene un archivo minucioso. Bueno, ya verás lo que va a ser la temporada que viene con Dieter sacando las vergüenzas de todo el mundo, porque aquí todo el mundo se ha retratado. Desde el golpe del 17, aquí ya nadie se escapa. Los buenos, buenos y los malos, horribles. Hay una columna en La Vanguardia, en el género habitual de La Vanguardia, es decir, puedes resbalar en el almíbar, en el arrope, te la puedes pegar, porque es mucho almíbar, del follonero, de Jordi Évole, el amigo de Otegi y del Papa difunto. Y la columna se llama Calle Santos Cerdán. Y dice que después del apaño que hace cuando se arrodilla, entre lo gordo que está y que era bajo el tresillo, un tresillo de estos de Sky horroroso, estaba allí ante el cocomocho con la freona encima, está así. Detrás tiene la foto famosa de las urnas que robaron también a los catalanes. Y que Mariano dijo que no había urnas. No había. Solo había 1 millón de urnas, pero bueno, no había urnas. ¿Cómo va a haber urnas, hombre, si estaban echándose la siesta? Bueno, pues llega allí para obedecer. Se sienta Santos Cerdán y claro, con el peso va bajando. Y hay una de las fotos en la que ya se le da una rodilla al suelo y está a punto de besar los zapatos de Freona. Y eso es Santos Cerdán el que firma el acuerdo con el fugitivo de Waterloo. Es Santos Cerdán. Y este dice, el Évole, dice que, vamos, en su día, si se reconoce el mérito real de la gente, tendrá una calle. Iremos por la calle, Santos Cerdán, no dicen nuestros hijos, porque esto es la familia para ellos, no, ¿verdad? Pero, y la gente dirá, ¿y quién era Santos Cerdán? Tenemos que decirle, pues el hombre que hizo aquel pacto histórico. El pacto histórico consiste en la amnistía. Es decir, que no solamente no fue delito el golpe de Estado, sino que el delito fue oponerse al golpe de Estado. Esa es la ley de amnistía del infame Tribunal Constitucional de Cándido Golpe Pumpido. Ahí empieza la legislatura. Ese es el comienzo de la legislatura. La rendición ante el golpismo y la asunción del golpe de Estado por parte de Pedro Sánchez. Y de ahí no hemos salido. Lo que pasa es que, claro, como todos están en el secreto de que están delinquiendo, porque el acta de nacimiento de esta legislatura es el delito de la ley de amnistía, promulgar ese delito, que además el propio Consejo de Europa, de Ursula von der Pony, ha dicho que esa ley es ilegal porque no está a favor del interés general, sino que se compra el poder por la impunidad de los que votan esa ley y mantienen el poder. Es decir, se han enterado absolutamente de todo. El texto es, hoy escribe Teresa Freixas, que es una, aunque sea catalana y de izquierdas, es decente. Estaba en los grandes mítines con Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, contra el golpe de Estado en Barcelona. Fue de las grandes oradoras, ella es una experta en derecho constitucional. Saca en The Objective, saca en párrafos, largos párrafos, el texto que en la Comisión, es decir, el Gobierno de Europa, condena la ley de amnistía previamente. Se ha filtrado antes de que saliera. No sé si para inhabilitarla o para qué. Pero lo cierto es que no hay por dónde cogerla. O sea, parece un editorial de Libertad Digital. O sea, es que está clavado. Bien, ¿y entonces qué es lo que sucede? Hombre, lo que sucede es que como ya parten de un delito, que es robarle la soberanía nacional a los españoles, que es entregarle la soberanía nacional a los etarras y a los golpistas catalanes, pues ya quien puede lo más, puede lo menos. Y ya que les hemos robado la soberanía, vamos a seguir robando. Normal. ¿Y quién ha sido el que ha hecho el GPS de este informe de la UCO? El de la UCO actúa conforme el juez, Leopoldo Puente, que es un tío de izquierdas de las de antes, le va marcando. ¿Y qué sigue? Sigue la línea que marcó Aldama. Recordarán ustedes que estaba en la cárcel. Aquí se lo contamos en detalle, creo que fuimos los únicos. Él lo amenazan para que calle y le pegan 3 tiros a un coche blindado en la puerta del conductor. Estaba blindado, pero ahí están los 3 impactos de bala, está fotografiado, etc. Él está en la cárcel
y ve que puede tener un accidente. Entonces decide contratar a un abogado, Choclán, que es el mejor abogado penalista, experto precisamente en negociar con la Fiscalía para que a cambio de dar ayuda a la justicia le perdonen una parte de los delitos que reconoce. Es decir, Aldama ha reconocido que es un delincuente, pero para que, en fin, se tenga en cuenta que está ayudando a la justicia, va dando todos los datos. ¿Y qué da? Da todo. Da Begoña, da el hermano, da Ábalos, da Santos Cerdán, y de Santos Cerdán da el cupo vasco, da la lista de empresas favorecidas, que las tenía además en una... la verdad es que como delincuentes no son muy modernos. Tenía como unos fosforitos marcados en amarillo, en naranja, en rojo y en azul. Era ya concedidas, por conceder, difíciles de conseguir y deseables de lograr. Y entonces iba marcando estas, había 11 que ya estaban dadas, 13 que estaban al caer, 2 o 3 que no estaba claro, querían negociar la coima que tenían que pagar. Da los nombres de las empresas, las fechas, el dinero. ¿Por qué? Porque aunque se dice que el que repartía el dinero era Santos Cerdán, la madre superiora de la pasta era Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, el íntimo de Delcy. Yo respeto la profesionalidad de un tío que se pone en trato íntimo con Delcy, que además lleva fama de insaciable. Insaciable en Venezuela es muy insaciable. Ustedes han visto a Delcy, no digo más. Bueno, pues ahí estaba este tío trabajando donde otros disfrutan o no. Bueno, ayer, por última vez, apareció en el programa de Iker Jiménez, que claro, como habla de cosas tan marcianas y tan disparatadas, la gente piensa que es broma. No, no, es mucho más serio Iker Jiménez que la Inchaurronda o Renda o lo que sea, que por cierto han declarado ilegal su contrato con Televisión Española, pero seguirá cobrando. Bueno, pues, ¿qué sacó ayer Aldama? Lo que todo el mundo se pregunta, si el secretario de organización primero robaba, si el secretario de organización segundo robaba, si la señora se llevaba el dinero que no era suyo, si el hermano trincaba de aquí y de allá asolando la provincia de Badajoz, si todos robaban, si en Adif robaban, si en Fomento robaban, no iba a robar el jefe. Y entonces ayer, como el que no quiere la cosa, porque hablamos de un profesional, pues dice esto, que no es la primera vez que dice que él ha hecho trabajos personales no solo para Sánchez, para Zapatero, porque hay una línea de continuidad en el delito que es cargarse España y llevarse la pasta. Y eso empieza con Zapatero y continúa con Sánchez. Y ayer, en el programa Horizonte, dentro de un poco se llamará El hombre y la tierra o alguna cosa así, o Viva las llenas, cualquier cosa. Pues decía esto Aldama. Y claro, en otro momento hubiera dicho, bueno, la palabra de un delincuente, este delincuente está denunciando a delincuentes mayores. Y se oía así. Parte de ello es el famoso sobre, sí. Parte de ello es el famoso sobre, que además yo creo que esto tampoco lo he dicho nunca, pero mira, hoy ya lo voy a decir. Yo creo que eso sabe bien el señor Zapatero de lo que estoy hablando. Y si no que dé explicaciones el señor Zapatero, porque también le he escuchado en alguna ocasión hablar de mí en algún mal tono. No entiendo por qué este señor habla mal de mí, porque lo único que yo sigo con él es correcto y encima me han pedido que le lleve en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión. Claro, ¿qué hace el que era presidente del gobierno, hoy sicario del gobierno de Venezuela, sicario de la tiranía de Xi Jinping? Verdadero ministro de Asuntos Exteriores, no hagan caso de Renacuajo Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores y Negocios Varios es Rodríguez Zapatero, que ha desaparecido, lleva desde anteayer. Si alguien tiene noticias de su paradero, por favor, infórmese, se gratificará. Pone cara de idiota, pero se lo lleva crudo de una manera tremenda. ¿Qué es lo que está diciendo? No, yo desde Caracas, lugar del delito, donde empezó a robar, hombre, qué fortuna no tiene don José Bono. Pues se vendía fragatas al Gorila Rojo. ¿Y de quién era ministro don José Bono? De don José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y qué ha hecho más José Luis Rodríguez Zapatero? Este es el modelo, es el Lenin del estalinito que tenemos ahora disfrazado de geisha. Es Zapatero el que crea, el que da el golpe de Estado, crea la memoria histórica, se carga la transición y contando con el Baldragas de Pontevedra, o sea, Mariano, pues luego nadie ha derogado esa ley, en esas estamos.
volviendo a la guerra civil. Pero sobre todo, ¿qué es lo que marca? Marca que este señor, que ya dijo que llevaba como chofer para encuentros particulares, dijo así, para encuentros particulares, a Pedro Sánchez, ¿sabrá Begoña? Bueno, la verdad es que sabemos a quién iba a ver, pero no lo vamos a decir, no sea que nos ponga una querella, no sé, Begoña. Pero la verdad, se sabe todo. Pero esto va más allá, porque esa ruta del dinero, que siempre Madrid, Caracas, Santo Domingo, República Dominicana, es la que ha seguido. ¿Quién tiene, a ver, nacionalidad doble dominicana y española? Para empezar, Felipe González y José Bono. Y luego dicen que aquellos socialistas eran como estos. En fin, si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, vamos a recordar Tranquiler. Sí, a dar envidia aquí en Valladolid. Que es un invento de Madrid que hace falta en todas partes. Se lo debemos a la agencia negociadora del alquiler. Son ellos quienes se ocupan de todo, quienes gestionan los alquileres, quienes contactan también con los inquilinos y así ellos, los propietarios, pueden vivir muchísimo más tranquilos. Si quieren información, tienen que llamar al teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, hoy los oyentes tienen plétora de oportunidades. Mucha intensidad informativa con todo lo que conocíamos a través de los informes de los agentes de la UCO de la Guardia Civil y, por supuesto, con la rueda de prensa, ese espectáculo de luz y color del presidente del Gobierno. Aprovechando que estamos hoy aquí en el Teatro Zorrilla en Valladolid, creo que lo suyo es que nos pasemos un ratito Luis y yo. Lo que pasa es que ayer no era don Juan Tenorio. Ayer oscilaba entre doña Inés y doña Brígida. O sea, qué personaje tan siniestro. A ver si se les ocurre alguno más. Ah, seguro. Seguro. Esto lo inauguró el propio Zorrilla. Fíjate, y es una preciosidad. Es un homenaje a la propiedad privada, o sea, sí, señor, gran tipo Zorrilla. Bueno, pues... Bueno, por supuesto, 648 91 92 60 y redes sociales @lamanana de FJL. Vamos a la tertulia. Es la mañana, es radio.